Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, en esta ocasión, inshallah, vamos a hablar de los acontecimientos de la batalla de Uhud, una de las batallas que marcó la historia en la vida de los musulmanes, en la vida de los compañeros del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Esta batalla es famosísima en la historia del Islam. Sus acontecimientos fueron el día 15 del mes de Shawwal, en el tercer año de la inmigración del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. El comandante del ejército musulmán en aquella época era Muhammad Rasulullah, el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. La cantidad de soldados del ejército musulmán eran 700 combatientes. El comandante del ejército de los incrédulos, al-Mushrikin, era Abu Sufyan bin Harb, uno de los hombres que más luchó contra el profeta Muhammad, tanto en Meca como en la ciudad de Medina. La cantidad de combatientes que conformaban el ejército de los incrédulos eran 3.000 combatientes. En cambio, los musulmanes eran 700. El lugar de la batalla de Badr, la batalla de Uhud, era al lado de la montaña, famosa montaña en la ciudad de Medina, que es llamada a lo largo de esta historia la montaña de Uhud. Ahí es donde sucedieron los acontecimientos de dicha batalla. No había pasado tan siquiera un año de la famosa otra batalla de Badr, que fue cerca a Meca, en donde el ejército musulmán junto con el profeta Muhammad acabaron con la vida de muchos incrédulos, que eran los grandes hombres y combatientes de la ciudad de Meca en aquella época. No había pasado tan siquiera un año a esa batalla, o sea, en el tercer año de la emigración del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, y Quraysh, o sea, los habitantes de Meca, se estaban preparando y alistándose para contraatacar al ejército musulmán en Medina, en la ciudad de Medina, y es para vengarse de la batalla de Badr, en donde perdieron muchos de sus compañeros, los incrédulos en aquella época, en la ciudad de Meca. También los habitantes de Meca, o los incrédulos de Meca, era recuperar un poco de su imagen, de su prestigio, a raíz de la pérdida que tuvieron en la batalla de Badr en esa época. Por ende, comenzaron a preparar un gran ejército conformado de 3.000 combatientes para atacar al nuestro profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en su ciudad de Medina junto con sus compañeros. En esa época, el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, tenía una gran cualidad, y era, a pesar de ser profeta, a pesar de que le eran reveladas absolutamente todos los sucesos que le sucedían, al-Rasulu yastashiru ashaba, quiso consultar el profeta a sus compañeros. Dicen los libros de las historias que el profeta en aquella noche, una noche antes de suceder los acontecimientos de la batalla de Badr, de Uhud, el profeta tuvo un sueño, ru'ya, y eso es lo que lo hizo inclinar de quedarse dentro de la ciudad de Medina y batallar o luchar contra los combatientes que venían, los incrédulos de la ciudad de Meca, pero a la vez quería consultar a sus compañeros al respecto. Eso nos enseña y lo que vamos a aprender de esta charla, inshallah, esta noche, son muchas lecciones
no solamente estamos relatando los acontecimientos de una batalla, sino que lo que vamos a aprender de lecciones en base y a raíz de lo que sucedió en dicha batalla. Primero que todo, que consultar o coordinar es necesario en la vida de un musulmán. Compartir las ideas es sumamente necesario en la vida de un musulmán, con su familia, con sus compañeros, sus hijos, su esposa, sus padres, sus socios, sus personas más allegadas. Es importante que aprendamos a compartir y a consultar a las personas de más confianza que tenemos. El profeta quiso consultar y después de haber hecho varias consultas, la mayoría de sus compañeros que le sugirieron al profeta Muhammad que era mucho más conveniente salir de la ciudad de Medina para encontrarse con el ejército de los incrédulos en la parte afuera, o más bien alejarse de la ciudad, del centro de la ciudad, y combatir fuera de Medina. El profeta, antes de salir con la intención de combatir a estos incrédulos, tuvo mucha prudencia, tuvo mucho cuidado y ordenó que toda la ciudad de Medina con sus linderos fuera bien cuidada. Le puso mucha guardia, puso muchos guardianes de los miembros del ejército musulmán alrededor de toda Medina y de todos los sitios estratégicos, principalmente las mezquitas, y en donde habían muchas aldeas en donde se encontraban niños, mayores de edades, ancianos y mujeres. El profeta quiso primero que todo dar ese paso y a la vez instó y hizo llamado a todos aquellos hombres, a aquellas personas que pueden cargar o pueden portar armas, para salir a combatir y a batallar contra los incrédulos de Meca. Todas aquellas personas, adultos, mayores, jóvenes, todo combatiente, todo guerrero que pueda salir, el profeta los instó. Y antes de salir, عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألوية. El profeta sallam armó 3 grupos para dicha batalla. Al-Aws lil-Aws. Al-Awwal lil-Aws. El primer grupo de defensa o de batalla es Al-Aws. Al-Aws o Al-Khazraj. Eso eran 2 aldeas o 2 tribus muy famosos y conocidos en Medina. Y ellos fueron los que apoyaron al profeta cuando vino emigrado de la ciudad de Meca hacia Medina. El primer grupo fue para los Aus y el segundo grupo fue para el Khazraj, y el tercero era para al-Muhajirin, los emigrantes que vinieron junto con el profeta de la ciudad de Meca hacia la ciudad de Medina. El profeta sallam montó su caballo y salió con 1000 combatientes que lo rodeaban totalmente hacia la montaña de Uhud, en donde sucedieron todos los acontecimientos de dicha batalla. Cuando el profeta, y escuchen este detalle tan importante, cuando iba el profeta con sus 1000 combatientes que lo rodeaban, de estos 1000 se retiraron 300 hombres comandados por Abdullah bin Ubay ibn Salul. Y muchos de nosotros, cuando escuchamos este nombre, de inmediato nos damos cuenta que era el jefe o el comandante de los falsantes, de los hipócritas, al-munafiqin, que vivían junto al profeta en la ciudad de Medina. Se retiraron, y es allí donde aprendemos nosotros otra lección más, es que debemos saber en quién confiar. El profeta sabía que era un falsante, sabía que era un hipócrita, pero no quería luchar contra sus propios hombres delante de los musulmanes, para que nadie diga en el mundo árabe y en la historia que el profeta Muhammad batalló y luchó contra sus propios hombres. Pero ellos mismos demostraron ser falsantes y hipócritas, porque 300 de ellos, comandados por su jefe Abdullah ibn Ubay ibn Salul, se retiraron del ejército musulmán y dejaron a 700 combatientes junto con el profeta hasta que llegaron a la montaña de Uhud. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dejó detrás de su espalda la montaña y su frontal, y él era del ejército, hacia los combatientes o hacia el ejército que se iba a encontrar contra él, el ejército de los incrédulos de al-Mushrikin.
¿Qué hizo el profeta Muhammad? También aprendemos otra lección, que la guerra radica en estrategias, en inteligencia y en estrategias. El profeta Muhammad hizo y le pidió a Abdullah ibn Jubayr, uno de sus compañeros, uno de los grandes compañeros del profeta, y le ordenó que se parara junto a la montaña de Uhud con un grupo de hombres, y este grupo de hombres a continuación va a tener un papel importantísimo en dicha batalla. وقال له أنضغ الخيل عنا بالنبل. Nosotros lo único que queremos de ti es que trates de alejar los caballos de nosotros con las lanzas. Eso es lo único que queremos. لا يأتونا من خلفنا. No permitas que vengan detrás de nosotros para que podamos garantizar nuestra espalda. إن كانت الغلبة لنا أو علينا, sea que nosotros hayamos ganado, hayamos perdido, فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. Quédate en tu lugar, le dijo Abdullah ibn Jubayr, aunque nosotros ganemos o perdemos, no te muevas de tu lugar, quédate en donde te he ordenado a ti y al grupo de hombres que están contigo para que puedan proteger nuestra espalda en la batalla. وبذلك اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تأمين مؤخرة الجيش وإلى حسن الاستعداد فيه. El profeta Muhammad estuvo bastante tranquilo en ese paso que dio, es con el fin de garantizar la seguridad de su espalda y la espalda del ejército. وصدق الله وعده بنصر المسلمين في بدايتها. Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo en el Sagrado Corán, en unas aleyas que vamos a continuación a explicar, en donde Allah subhanahu wa ta'ala le prometió el Nasr, la victoria al profeta, y así fue. حاول أبو سفيان أن يستغل كل الطرق. Abu Sufyan, el comandante de los incrédulos que venía de la ciudad de Meca, trató con todos los medios de persuadir a los habitantes de Medina. ليفرق المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quería separar a los compañeros del profeta y a los seguidores del profeta. Quería con todos los medios tratar de alejarlos del profeta, pero no pudo obtener ninguna respuesta positiva de parte de ellos porque eran muy fieles a su amado profeta. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, le dijo a todos sus compañeros que estuvieran presentes, que estuvieran atentos, y que los que estaban en la montaña, que era su papel más importante en ese momento, no se movieran de su lugar bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, hasta que finalice totalmente la batalla. Así Abu Sufyan, el comandante de los incrédulos, fracasó en persuadir a los habitantes de Medina. No pudo persuadir a ninguno de los habitantes y comenzó la batalla arduamente entre el ejército musulmán y el ejército de los incrédulos, terminando con la victoria del ejército musulmán contra los incrédulos. Tuvieron una victoria fabulosa en esa batalla y comenzaron a huir, comenzaron a escapar los soldados o los combatientes del ejército de los incrédulos, y sin mirar ni siquiera detrás de ellos, porque el ejército musulmán, a pesar de que eran 700 y los incrédulos eran 3000 hombres, el ejército musulmán, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y con la sinceridad de estos hombres que estaban luchando al lado del profeta Muhammad, pudieron acabar muy rápidamente con el ejército de los incrédulos, hasta que todos prácticamente empezaron a huir del campo de la batalla. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat Al-Imran número 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala le ha prometido, sus promesas son siempre cumplidas, le ha prometido la victoria, y realmente ustedes tuvieron una gran victoria. Al principio, escuchemos esto detalladamente, los musulmanes realmente tuvieron una gran victoria, pero lo que pasó era, desobedecieron la orden del profeta Muhammad. فَتَغَيَّرَ الْوَضْعُ. La situación de inmediato tomó otro rumbo, cambió todo de inmediato. ضَيَاعُ الْإِنْتِصَارِ بِسَبَبِ الْعِصْيَانِ. ¿Qué es lo que hace que nosotros, como personas que podemos obtener la victoria
¿Qué es lo que hace que perdamos la victoria de un momento a otro y de repente se convierta la victoria en un fracaso? Es al-asyan, es la desobediencia. Los musulmanes que el profeta Muhammad les pidió que estuvieran junto con Abdullah ibn Jubayr en las montañas, les dijo que no se movieran bajo ninguna circunstancia, no importa que hayan sido los resultados, que estuvieran en donde él les ordenó quedarse como un apoyo a la espalda o la parte trasera o la espalda del ejército. Pero algunos de ellos, y como somos seres humanos y son seres humanos, cuando comenzaron a ver que el ejército de los incrédulos había dejado muchos botines, al-Ghanaim, les llamó la atención eso. Y ustedes también, queridos hermanos y hermanas, aprendemos de esto una gran lección de que no debemos engañarnos con todo lo que es mundanal. No todo es mundanal en esta vida, es benéfico para nosotros. Pero el ejército que dejó el profeta Muhammad sobre la montaña para proteger su espalda, realmente fue tentado por tantos botines que dejó el ejército de los incrédulos, que todos salieron prácticamente huyendo, y algunos de este grupo de hombres que el profeta dejó en la montaña, descendió de la montaña y comenzó a recoger parte del botín que había dejado el otro ejército. Y así desobedecieron la orden del profeta Muhammad y la encomienda wasiyat al-Rasul, desobedecieron la orden del profeta y se distrajeron con lo mundanal, con parte de los botines que dejó el otro ejército. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pensaron los musulmanes en ese momento que los incrédulos o el ejército de los incrédulos no se iba a poder recuperarse o reunirse de nuevo para enfrentar a los musulmanes. Abdullah ibn Jubayr, su comandante, les dijo: por favor, no desciendan de la montaña, cumplan con la orden del profeta. El profeta nos ha ordenado quedarnos sobre la montaña protegiendo la espalda del ejército sin importar cuáles son los resultados de la batalla, pero ninguno le hizo caso y prácticamente todos descendieron excepto Abdullah ibn Jubayr, su comandante, que quedó sobre la montaña protegiendo y tratando de llamar la atención a todos aquellos hombres que estaban junto a él de no descender de la montaña para no representar ninguna desobediencia hacia el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. En este instante, Khalid bin al-Walid, uno de los grandes comandantes de su época, y fue uno de los grandes comandantes cuando abrazó el Islam también de los musulmanes, y las historias dicen que él tuvo 100 batallas en su vida, no perdió ninguna batalla, inclusive contra el profeta ganó también, y fue efectivamente en la batalla que estamos hablando en este momento, la batalla de Uhud. Khalid bin Walid estaba con un grupo de hombres combatientes, estaban junto a él, se dio cuenta y quiso aprovechar esa gran oportunidad de la falla y la desobediencia del ejército musulmán, que estaba, parte de ese ejército estaba en la montaña protegiéndole la espalda al ejército musulmán. Apenas vio que todos descendieron, estaban recogiendo los botines, de inmediato aprovechó y los contraatacó de la parte atrás. Apenas los atacó, obviamente acabó con ellos de una forma muy sencilla, porque venía detrás de ellos, no era enfrente sino en la parte atrás de ellos. Apenas el ejército, o algunos miembros del ejército de los incrédulos, se dieron cuenta que Khalid bin Walid estaba atacando a los musulmanes y prácticamente acabando con gran parte del ejército, algunos se dieron la vuelta y se devolvieron al campo de batalla, y realmente pudieron hacer mucho daño al ejército musulmán en este momento, y los musulmanes o el ejército musulmán perdió la estabilidad en ese momento dentro de la batalla. Allí los incrédulos, al-mushrikun, شددوا المشركون الحملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا قريبا منه فجرحوا وجهه. Los incrédulos, cuando vieron que el Khalid bin Walid comenzó a atacar a gran parte del ejército y comenzó a acercarse más y más hacia el profeta Muhammad, ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a acercarse con más fuerza y más apoyo entre ellos mismos hacia nuestro amado profeta. Le cortaron la cara. El profeta en ese día
جرحوا وجهه, le cortaron la cara, وكسروا رباعيته, parte de los colmillos, los dos colmillos se le rompieron en esa batalla al profeta. ودخلت حلقتان من حلق المغفر الذي يستر بها وجهه في وجنته. El profeta ﷺ tenía un tipo de protector en la cabeza para es una de las prendas que usan los combatientes del ejército. Esta es una de ellas, una parte de ellas penetró prácticamente en parte de la boca o de los labios del profeta y le hizo más de una cortada. El profeta comenzó a gritar a los hombres más cercanos a él y les dijo: acérquense a mí, o rodéenme, acérquense a mí, de los musulmanes. Y lo rodearon 30 hombres para protegerlos y no permitir que nadie se le acerque a él. La batalla prácticamente terminó con el deceso de 70 combatientes de los musulmanes y 22 de los incrédulos. Esos fueron los resultados de los caídos, los combatientes caídos en dicha batalla. Hasta los que cargaban las banderas, Hamalatul Liwa, los que cargaban la bandera de los incrédulos, también perdieron la vida. Y cuando el profeta comenzó a reunir a sus fuerzas, después que los incrédulos se retiraron, y comenzó a enterrar a los mártires, a Shuhada de Uhud, se devolvió a Medina, se devolvió al centro del Medina. Y la conclusión o la lección que aprendieron los musulmanes ese día fue عصيانهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. Fue la desobediencia de nuestro amado profeta cuando él le impartió una orden y muchos de ellos desobedecieron y algunos se distrajeron solamente para conseguir los botines, que realmente eso es algo mundanal y no tiene mucho valor. Es con el fin de que los musulmanes ese día aprendan una lección importantísima. Y Allah subhanahu wa ta'ala, صدق المولى سبحانه وتعالى cuando dijo en Surat Al-Imran: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. Allah dice: el día que ustedes fracasaron y empezaron cada cual a buscar su conveniencia, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, y desobedecieron al profeta y Allah, después que Allah subhanahu wa ta'ala le había dado la victoria. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Algunos de ustedes buscaban la vida mundanal y otros de ustedes buscaban la otra vida, que es la que más vale. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala le mostró a ustedes cuáles son los resultados de la desobediencia a su amado profeta, cuáles son las desobediencias de las normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala es clemente, misericordioso, compasivo y es perdonador. Sacamos una conclusión, queridos hermanos y hermanas: ta'atullah ta'ala sababun lil falah fi dunya wal akhirah. La obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y a su profeta es una de las razones por lo que los musulmanes o los creyentes o los practicantes tienen la principal razón de triunfar en esta y en la otra vida. وَمَعْصِيَتُهُ شُؤْمٌ وَبَلَاءٌ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ. Y desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y a su profeta, esa es una de las razones principales por lo que las personas encontrarán o recibirán muchas desgracias en su vida. Y muchos de los libros escritos por nuestros ancestros nos muestran tantos ejemplos de las consecuencias de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y de las desobediencias de nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Principalmente si estamos batallando, hombres que están batallando junto al profeta, al lado de él, lo están viendo personalmente, físicamente, que está al lado de ellos, le está impartiendo órdenes, le está enseñando las estrategias de la batalla, y con todo eso algunos desobedecieron. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-Anfal número 46: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Obedezcan a Allah subhanahu wa ta'ala y obedezcan a su profeta. وَلَا تَنَازَعُوا. No peleen entre ustedes mismos, no discutan, no peleen entre ustedes. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Así fracasarán y sus fuerzas desaparecerán. وَاصْبِرُوا. Tengan mucha paciencia en los momentos difíciles de la batalla.
Inna Allah ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala siempre está con los pacientes, las personas que se arman de mucha paciencia. Esta aleya, وهذه الآية الكريمة نزلت في سياق الحديث عن غزوة بدر. Descendió el arcángel Jibril, la paz de Allah sea con él, descendió con esta aleya justamente después de la batalla de Badr. Es para que todos nosotros aprendamos qué significa la obediencia y la desobediencia. Los creyentes en la batalla de Badr, وقد التزم المؤمنون فيها بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكان لهم النصر على المشركين. Cuando esta aleya descendió después de la batalla de Badr, Badr es la que fue en Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala les prometió la victoria y así fue porque obedecieron totalmente, no como pasó en Uhud. Uhud fue en Medina en donde desobedecieron. Allah subhanahu wa ta'ala le prometió la victoria y así fue. Y el profeta estuvo totalmente complacido en esa batalla, que los musulmanes dieron unos resultados sumamente positivos en esa época. ولكن في غزوة أحد قدر الله تعالى عليهم الهزيمة. En la batalla de Uhud en Medina, Allah subhanahu wa ta'ala quiso que ellos experimentaran el fracaso. ¿Por qué? Para que aprendan a obedecer las órdenes de su profeta, de su comandante. Sea el profeta o sea el comandante o sea una persona encargada, responsable, cuando imparte una orden debería ser obedecido. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-Imran sobre el tema de la desobediencia, la número 140, y yamsaskun qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithlahu. Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo a los musulmanes, si ustedes realmente experimentaron ese día la amarga experiencia de perder, esto le ha pasado a sus ancestros antes. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Y estas son días que serán rotativas entre todas las personas. Hace muchos años atrás, Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo al profeta y a sus compañeros, hace muchos siglos atrás, en otros tiempos y eras de profetas, muchos desobedecieron a sus profetas, muchos desobedecieron las órdenes de sus mensajeros y recibieron el mismo merecido, los mismos resultados, y fue la desgracia y fue el fracaso. Pero Allah subhanahu wa ta'ala también dice en otra aleya, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-Anfal número 24, Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, istajibu lillahi wa rasulihi, obedezcan a Allah y obedezcan a su profeta. Idha da'akum, cuando él le hace un llamado o les enseña o le imparte una orden, lima yuhyikum, es cuando le imparte una orden por el bienestar y el beneficio de ustedes. Wa'lamu anna Allah, y sepan que Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala sabe qué es lo que sucede entre cada corazón y cada organismo. Conoce todo lo contenido de todo lo que nosotros tenemos. وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Y todos nosotros al final seremos todos congregados y llevados y presentados ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué aprendemos nosotros de esta lección de la batalla de Uhud? Es que debemos obedecer las órdenes del profeta. Debemos obedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Es que cuando leemos el Sagrado Corán, cuando recitamos las aleyas, que aprendamos lo que dice y que obedezcamos lo que dice y tratemos de cumplir y poner en práctica en nuestra vida lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere decirnos y le dijo a su profeta, y lo que está escrito en el Sagrado Corán, que es el mandamiento, el estatuto y las normas perfectas para la vida perfecta de todos nosotros los musulmanes. Le pedimos a Todopoderoso que proteja a todos los hogares de los musulmanes, que proteja a nuestra comunidad, esta comunidad a quien pertenecemos, esta ciudad que queremos tanto, a este gran país que amamos tanto, y que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todos los otros países, sean musulmanes o no musulmanes, y que Allah subhanahu wa ta'ala aleje de toda la vida de ustedes las desgracias, las pandemias y las pruebas difíciles, y que la paz y la felicidad y el éxito y la salud vuelva a todos los hogares de los musulmanes y de todos los hermanos que nos ven y que nos escuchan en este momento. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.